Bienvenidos a la conferencia 428 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy vamos a hablar del Vaticano y quedará otra pendiente. Sabemos que el Vaticano tiene mucho tema. Lo aviso, será una conferencia larga, bastante densa, con mucha lectura. Sabemos que el Vaticano suele ser denso, pero imprescindible. Sí, a veces es más llevadero ver noticias más variadas, que hablan de creación, de esto, de lo otro, inclusive las cuestiones políticas o geopolíticas del mundo se hacen más llevaderas. El Vaticano suele tener mucha lectura, suele ser denso, suele tener un lenguaje que cansa, que es tedioso, pero si no entendemos lo del Vaticano, lo otro no nos va a servir de nada. También me gustaría hacer si se quiere, una aclaración o un consejo, porque luego cuando se hacen largas las conferencias me dicen, mira, que no la hagas tan larga, esta conferencia, todos los que la ven, queda en YouTube, se puede parar en cualquier momento, lo que dura una hora o una hora y media se puede ver de un tirón, se puede ver en dos partes, en 3, en 5, en 10, uno la para y luego cuando la vuelve a poner empieza en el lugar donde ha quedado detenida. Hay diferentes secciones en la conferencia, entonces uno puede pararla en la sección que quiera. La cuestión es muy fácil. Realmente a nosotros también, los que estamos aquí, nos gustaría poder hacerlas más cortas, hacer más cantidad y más cortas, especialmente a los que estamos aquí. Estar una hora y media haciendo una conferencia leyendo es tremendamente agotador. Pero en este momento no damos abasto. Muchos de los que estamos aquí no tenemos descanso ni sábados ni domingos. Y no es para quejarnos, simplemente es la realidad. Ojalá Dios quiera, de aquí a poco se pueda Dios encaminar las cosas y podamos hacer más cantidad de conferencias de menor tiempo y especialmente para nosotros sería mejor. Sabemos inclusive el tema de no parar, nunca, casi ni un minuto, el desgaste y los problemas que trae a veces físicos y mentales, pero la situación es la que es. Entonces, no es ni de queja, ni de lloriqueo, ni de nada, simplemente es para que entiendan y que nos tengan paciencia por la situación como es. Pero ya los digo, la pueden parar en cualquier momento y seguir viendo cuando quieran. Para vosotros no es ningún problema, el problema mayor es para nosotros que la tenemos que hacer así y cansarnos mucho más. Bueno, dicho esto, la introducción también es un poco más larga o la presentación que de costumbre, pero bueno, vamos a hablar y luego habrá una segunda parte de esto del Vaticano. Realmente es muy interesante, ya lo digo, puede ser tedioso, pero realmente es en quien tenemos que poner el ojo y seguir los pasos de esta potencia, porque si no, no solo caeremos en el engaño, sino que no vamos a sacar del engaño a nadie. Pues dicho esto, comencemos. Y comenzamos con frases polémicas del Papa, buscando polémicas. Polémica por transformista y la idea de un Papa mujer en la primera Jornada Mundial de los Niños del Vaticano. Aquí ya vemos algo, transformista. Y una Papa mujer, una papisa, dicen que en la historia hubo una, aunque no se sabe si es realmente cierto o no. Pero veremos qué nos depara el futuro, pero difícilmente haya una papisa, tampoco queda mucho tiempo de historia. La controvertida actuación de un joven que se considera transformista y la suposición de que las niñas también pueden ser papas por parte del actor italiano Roberto Benigni, recordamos este actor, director, La vida es bella, esta famosa película, son los polémicos acontecimientos ocurridos durante la primera Jornada Mundial de los Niños, organizada por el Vaticano. La primera Jornada Mundial de los Niños, una iniciativa promovida por el Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano y que contó con la presencia del Papa Francisco, tuvo lugar el pasado fin de semana en Roma. Miles de niños procedentes de 77 países del mundo participaron en este gran evento, inaugurado el sábado 25 de mayo en el Estadio Olímpico de Roma, y clausurado al día siguiente con una misa presidida por el Santo Padre en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Durante la apertura del evento en el Estadio Roma,
Antes de la llegada del Papa Francisco, el italiano Carmine de Rosa, quien se presenta en sus redes sociales como transformista, protagonizó un espectáculo vestido y maquillado como una mujer, ante la presencia de numerosos niños y varios adultos. Sí, ¿quién lo hubiera dicho hace muy pocos años en cuestiones vaticanas? Pero vemos cómo se va cambiando. De vez en cuando el Papa dice cosas como que parece que no, pero al final va habiendo un cambio, esto es incuestionable. El transformista, que durante su exhibición se cambió de vestimenta en varias ocasiones, utilizó provocativos disfraces y actuó de forma afeminada, un comportamiento que ha sido cuestionado por varios a través de las redes sociales. Algunos criticaron que para hacer arte no es necesario darle sentido al homosexualismo, mientras que otros usuarios lamentaron que los padres presentes durante el show no hayan impedido que continuara. También hubo quienes aseguraron que esto no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. De Rosa, quien suele aparecer con los labios pintados de rojo en la mayoría de sus vídeos publicados en las redes sociales, aseguró en su perfil de TikTok que había sido convocado de forma oficial para actuar por el tipo de espectáculo que realizó en escena y por la profesionalidad. Bueno, que no tiene nada que ver, pero que sí, que no. Siempre esta ambigüedad cuando se quieren, digamos, ir implantando una nueva agenda, ir moviendo ciertas cuestiones muy afirmadas en la Iglesia Católica. Entonces se trabaja con esta ambigüedad. Se hace una cosa, se dice que no, luego que sí, luego que no, y uno no sabe bien. Se genera esa confusión, pero los cambios se van dando. Una papa mujer, por su parte, durante el acto de clausura que tuvo lugar el domingo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, las palabras del conocido actor y comediante italiano Roberto Benigni, ante la presencia de 40.000 niños y del Papa Francisco, también ha causado cierta indignación. Durante su discurso, Benigni se dirigió a los niños para asegurarles que en el reino de Dios todo es posible y que entre ellos quizá podría encontrarse un nuevo Miguel Ángel o un nuevo Galileo. Más tarde se dirigió especialmente a las niñas para decirles que también era posible que alguna de ellas se convirtiera en el primer papa mujer de la historia. «Madre mía, hablarían de eso hasta en la luna, sería extraordinario», exclamó el actor. Así Prensa consultó por estos hechos al padre Enzo Fortunato, nombrado coordinador del evento por el Papa Francisco. Hasta la publicación de esta noticia no ha recibido respuesta. Ahora hacen silencio, pero dejan que las cosas fluyan. Ya lo digo, veremos obispos, mujeres, veremos sacerdotisas en la Iglesia Católica. Bueno, sabemos que queda muy poco tiempo y sabemos que ahí ante ciertas cosas ellos también son muy rígidos. Una papisa, difícilmente. Si lo hubo en la historia, es discutible. Bueno, supuestamente una mujer que se disfrazó de hombre, pero también se discute la veracidad histórica de eso. Pero vemos cómo se van generando cuestiones que van encendiendo también a un sector, a un sector reaccionario, los tradicionalistas. Se habla de guerras civiles aquí y allá, pero también una guerra civil dentro del Vaticano. Quizás no con armas, y digo quizás, pero un cisma ya está sembrado. Solo hay que esperar un poco de tiempo hasta que, bueno, se lleve a su cristalización. El Papa Francisco habría dicho que los chismes son cosas de mujeres en encuentro con sacerdotes de Roma. Y seguimos con estas frases desafortunadas. Son cosas que se le escapan al Papa, están planeadas, están medidas todas sus palabras, o a veces dice cosas que después se tiene que arrepentir, pero últimamente ha dicho bastante de estas cuestiones. El Papa Francisco habría dicho que los chismes son cosas de mujeres, en un reciente encuentro con unos 100 sacerdotes jóvenes de la diócesis de Roma, de la cual es obispo. La afirmación del Santo Padre se habría dado en el marco de su encuentro con los presbíteros, en la casa de las pías discípulas del Divino Maestro en Roma, el pasado miércoles 29 de mayo. Según informa el periodista español Javier Martínez Brocal, corresponsal del diario español ABC en el Vaticano, el Papa Francisco estaba hablando sobre la lealtad entre los sacerdotes y las personas a las que atienden, además de la importancia de no criticar a espaldas de nadie cuando se refirió al chisme. Podría haber dicho que no solo es cosa de mujeres, que también eso es verdad.
Sé que en las parroquias de Roma muchas veces se entra en cotilleos. Los chismes no ayudan. Los chismes son cosas de mujeres, habría señalado el Papa Francisco. Bueno, no sé qué pensarán las monjas de todo esto. En las parroquias unos dicen, pero ¿qué tiene en la cabeza el Papa? Hay que ver este Papa, habría agregado. Nosotros tenemos pantalones, tenemos que decirnos las cosas a la cara, habría indicado el Santo Padre en el encuentro. El sitio web italiano Silere non possum también se refirió al tema e indicó que el Papa Francisco también se habría referido a algunos problemas de la diócesis de Roma, como la corrupción. En la diócesis de Roma hago muchas cosas que el vicario me dijo que hiciera. Lo que hay en la diócesis son problemas de corrupción. Lo tengo claro, problemas de corrupción. Intento con los obispos auxiliares encontrar soluciones a esto, habría señalado el Papa Francisco. Bueno, el tema de la corrupción vaticana, difícilmente haya habido algún momento de la historia que no haya habido corrupción, pero venimos años escuchando que lo están intentando solucionar, igual que el tema del abuso de menores y tantas otras cosas, pero después todo sigue igual. Para Martínez Brocal, el autor del libro El sucesor, mis recuerdos de Benedicto XVI, en donde el Papa Francisco narra importantes e inéditos detalles acerca de su relación con Benedicto XVI, este episodio ha generado malestar en el Vaticano, pues las filtraciones, también las auténticas, son siempre interesadas. Siempre hay, un interés atrás inclusive de las cosas que filtran. Esas luchas de poderes, de facciones. Bueno, no sé si realmente alguien es amigo de alguien ahí dentro. La anterior filtración se dio solo hace unos días, cuando se supo que, en el marco de su encuentro con los obispos italianos, el Santo Padre habría dicho que hay demasiada mariconería en ciertos seminarios. Esto fue muy famoso también, hubo mucho bombo por todo esto. Tras lo cual el Vaticano emitió un comunicado en el que el Papa Francisco se disculpaba por si había ofendido a alguien. Bueno, vemos cómo las frases del Papa, no sabemos si ya es por la edad, lo hace a propósito o simplemente porque se va de la lengua, pero se generan estas cosas. Pero al fin y al cabo, todo el mundo en pos de la bestia. Por más que el Papa diga esto, por más que se equivoquen, por más que no solucione ningún problema, por más que sigan saliendo a la luz cosas muy oscuras, todo el mundo en pos de la bestia. En audiencia con el Papa, la presidenta de la República eslovaca, aquí vemos a la presidenta eslovaca, en audiencia con el Papa. Todos, o prácticamente todos, van pasando. No todos, hay algunos que no, por lo menos todavía. Francisco recibió en audiencia al presidente de Cabo Verde. Bueno, aquí tenemos otro pequeño país, pero también ellos no quieren dejar a nadie fuera, no solo los grandes países les interesa el globo terráqueo entero, en su totalidad. Cuestión de China, este sí es uno que les interesa y mucho, pero que no se les hace fácil. China y Vaticano se guiñan el ojo. Bueno, aquí tenemos, se cumplen, dice 100 años del concilio chino, entre la historia y el presente. Hay ciertos diálogos, dicen que se guiñan el ojo, pero ya sabemos que desde hace ya un buen tiempo, un par de siglos, cuando por la cuestión jesuita en China, un emperador echó a todos los católicos de China, no quiso saber más nada, a partir de ahí el catolicismo ha tenido que ir trabajando y trabajando y trabajando para ganar a China, pero no le es fácil. Sí, se derrocó a los emperadores, cayó el imperio, entró un régimen comunista, pero el Partido Comunista tiene el poder, tiene su propia iglesia católica, por así decir, elige a sus propios obispos y el Vaticano intentando ganar a China. ¿Lo harán? Bueno, seguramente por un corto tiempo lo lograrán. Por su parte, Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, declaró en la misma fecha que en los años recientes China y el Vaticano han mantenido compromiso, han mantenido una comunicación profunda sobre las relaciones bilaterales y los temas internacionales candentes, y han aumentado su entendimiento y confianza. China está dispuesta a trabajar con el Vaticano para mejorar las estables relaciones.
El Papa Francisco expuso en un mensaje de vídeo que la reunión de 1924 en Shanghái fue un punto de inflexión para las relaciones entre el Vaticano y China, primer y único concilio de la Iglesia realizado en el país asiático, y reconoció que la Iglesia en China debe tener cada vez más un rostro chino. También punto que la Iglesia católica no representa una amenaza para la soberanía de Beijing y admitió que los misioneros occidentales habían cometido errores en siglos pasados en su celo por convertir a los fieles chinos. Bueno, que la Iglesia católica no representa una amenaza a la soberanía de Beijing, seguramente el Partido Comunista no se lo cree en absoluto. ¿Y esos errores por un celo? ¿O era que los jesuitas querían dominar completamente el imperio, querían dominar la nación? Eso es lo que pasaba. Y además quisieron borrar completamente la religión antigua china, aunque en esencia era igual a la católica, y hubo un emperador que se cansó y los echó a todos. Y ahora llevan años y años intentando, bueno, poder volver al camino y poder dominar China. Vamos a ver cuándo lo puedan lograr. El obispo Zhen preside el Consejo de Obispos Chinos, como se denomina la asociación episcopal controlada por el Partido Comunista y no reconocida por la Santa Sede. Que haya podido alcanzar este puesto demuestra que goza de la confianza del partido y del Estado chino, señala la sinóloga Katharina Veit, del China Centrum de Alemania. El obispo pasó de la diócesis de Haimen, Jiangsu, a Shanghái por decisión de las autoridades chinas, sin la aprobación de la Santa Sede, acto que provocó las protestas del Vaticano. Sabemos que tienen estas disputas, el Vaticano siempre se reserva el derecho de nombrar a los obispos en cualquier parte del mundo, pero hay algún que otro país que le pone peros. Uno de estos es China, donde dice no, los obispos los elijo yo, y por eso está la facción católica que pertenece al Estado y la otra que es, digamos, más fiel al Vaticano, pero más, si se quiere, perseguida. En su discurso, Monseñor Zhen elogió los frutos del concilio chino de hace 100 años, donde Shanghái aprobó una legislación canónica para la vida de la Iglesia en el país y desarrolló el clero autóctono. Exaltó los esfuerzos de la Iglesia china para ser siempre fiel a su fe católica, adaptada al nuevo sistema político. Fue importante otro comentario. La política de libertad religiosa del gobierno chino no tiene ningún interés en cambiar la fe católica, sino que solo espera que el clero y los fieles católicos defiendan los intereses del pueblo chino y se liberen del control de las potencias extranjeras. Digamos, pueden ser católicos mientras no interfieran en nada con las políticas del Partido Comunista. En cuanto hay un roce ahí, se acabó. Se refirió a la Asociación Patriótica, que vigila la vida eclesial para el gobierno, anotando que la República Popular China no se opone a que los católicos chinos mantengan contactos religiosos con el Vaticano, pero con la condición de que no fueran en contra de los intereses del pueblo chino. Sí, el pueblo chino, podríamos decir, el Partido Comunista. No violaran la soberanía de China y de que el Vaticano cambiara su política de hostilidad hacia China. El gobierno del país asiático acentúa el carácter chino de su iglesia en la nación y subraya la independencia y autogobierno de la iglesia ante fuerzas externas. La Santa Sede desea que se permita al Papa nombrar los obispos chinos. Se prevé que se renueve el acuerdo entre la Santa Sede y China en septiembre. Aquí vemos este tire y afloje. ¿Hasta dónde sabrá China el poder que tiene el Vaticano? Seguramente no lo sabe completamente. Dudo que los miembros, Xi Jinping y los suyos, conozcan realmente las profecías, pero ya saben que maneja y mucho, ya saben sus alianzas económicas, digamos, más occidentales con Estados Unidos, con los mismos que están en esta guerra comercial, o ahora China, y una posible guerra, bueno, sabemos que al final la habrá, digamos, militar, y sabemos de qué lado es, y saben de qué lado está el Vaticano. ¿Saben realmente la profecía? ¿Conocen hasta dónde va a llegar el Vaticano? Difícilmente. Líder moral. El Papa pide que para el jubileo se cancele o se reduzca la deuda externa. Ya sabemos este tema que viene desde Juan Pablo II, con el jubileo del año 2000, y esta condonación de las deudas a las naciones, por lo menos a las naciones pobres. Bueno, ¿se lo lograrán?
están en eso. Claro, lograr esto, si el Vaticano logra algo como esto, vaya la victoria que tendría a nivel mundial. Francisco pide que actuemos todos juntos en la construcción responsable de nuestra casa común. Lo pidió a los participantes del encuentro organizado por la Pontificia Academia para las Ciencias con el tema Abordando la crisis de deuda en el sur global. Francisco, al encontrarse con los participantes en el encuentro sobre la crisis de deuda en el sur global, organizada por la Pontificia Academia para las Ciencias, ha invitado a los presentes a soñar y actuar con la construcción responsable de nuestra casa común. Nadie puede habitarla con tranquilidad de conciencia cuando sabe que a su alrededor hay multitud de hermanos con hambre y también sumergidos en la exclusión social y en la vulnerabilidad. Dejar pasar esto es pecado, pecado humano. Aunque uno no tenga fe, es un pecado social. Por eso ellos van con la cabeza muy baja y muy entristecidos cada vez que caminan por sus pasillos llenos de oro, de mármol, de plata y de joyas. Sí, y desde hace siglos. Pero eso parece que no les afecta mucho. Cancelar o reducir la deuda externa. Y siguiendo el magisterio de sus antecesores, como lo hizo Juan Pablo II en el jubileo del 2000, pidió que se condonara la deuda externa en los países del sur del mundo, o al menos reducirla. Francisco se hizo eco de este llamado, hoy más urgente que nunca, teniendo presente que la deuda ecológica y la deuda externa son dos caras de una misma moneda que hipoteca el futuro. Condonar la deuda a los países pobres o reducirlos, claro, pero y eso le quitaría el control al que tiene el poder de los países, y no solo todo lo que ganan en intereses. Los intereses de la deuda es algo descomunal, y la deuda, como emiten dinero así de la nada, un dinero basado, sustentado en deuda, pues para ellos es un negocio redondo. ¿Estarán dispuestos a hacerlo? Bueno, si lo hacen, tendrán que ganar algo a cambio. Pero al final, ¿quién maneja a los grandes magnates? ¿Quién levantó a la casa de Rothschild, al gran capital internacional? ¿No fueron los mismos jesuitas? ¿No fue todo ese dinero acumulado durante un par de siglos por los jesuitas en las reducciones en Sudamérica y más cosas? Entonces, ¿quién manda sobre el gran dinero? Pero algo tendrán que ganar a cambio también ciertas gentes del dinero. Ciertos señores del dinero tendrán que ganar algo a cambio. Y por supuesto que el papado algo les va a dar también. El año santo de 2025 al que nos encaminamos nos llama a abrir la mente y el corazón para ser capaces de desatar los nudos de esos lazos que estrangulan el presente, sin olvidar que somos solo custodios y administradores y no patrones. Es indispensable, afirmó, obrar de buena fe y con verdad, siguiendo un código de conducta internacional con normas de valor ético que tutele las negociaciones, pensando en una nueva arquitectura financiera internacional que sea audaz y creativa, una nueva arquitectura financiera internacional. Tiene que haber un nuevo orden mundial, tiene que haber cambios. Hoy escuchamos cada vez más muchísima gente que habla del nuevo orden mundial y que habla de Estados Unidos y que Estados Unidos es el que domina y el que quiere imponerse y el que quiere gobernar, como si este sistema es el que se va a imponer. Pues esto no es así. Tiene que haber cambios, y cambios medulares, cambios muy centrales en cuestiones económicas, en cuestiones, por supuesto, entonces financieras, en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, en cuestiones religiosas, educativas, cuestiones de mentalidad. Un cambio total, un nuevo orden. Una financiación con responsabilidad compartida. Francisco recordó que a los pueblos del sur les sirve el tipo de financiación que implica una responsabilidad compartida entre quien la recibe y quien la otorga. El beneficio que pueda aportar a una sociedad depende de sus condiciones, de cómo se use y de los marcos en los que se resuelven las crisis de las deudas que puedan producirse, señaló. Bueno, alguien conocerá el libro Los protocolos de los sabios del Sion, libro jesuita, por supuesto. Es realmente impresionante cómo plantean el tema de la deuda en ese libro. Pero es un libro prohibido, obviamente. Después de tantos estragos, una globalización mal administrada, la pandemia y las guerras o las políticas que se
implantaron durante esa pandemia y esta guerra de hoy. El Papa dijo que la humanidad se encuentra frente a una crisis de deudas que afectan principalmente a los países del sur del mundo, generando miseria y angustia y despojando a millones de personas de la posibilidad de un futuro digno. En consecuencia, dijo, ningún gobierno puede exigir moralmente a su pueblo que sufra privaciones incompatibles con la dignidad humana. Y mientras ellos tenían el poder, no lo hacían, no les vaciaban los bolsillos a los pueblos para darse la gran vida, para seguir construyendo sus gigantescas catedrales en donde sustentaban su poder. Bueno, es que ahora es que lo han perdido al poder y lo que van manejando lo manejan en las sombras, pero ya la volverán a tener y ya veremos cómo actuarán, igual que siempre. Pero peor todavía. Para tratar de romper el círculo financiamiento-deuda, sería necesaria la creación de un mecanismo multinacional, es decir, un organismo supranacional para ¿qué? Manejar este tema financiero. Ahora se necesita todos organismos supranacionales para manejar todas las cosas, basado en la solidaridad y la armonía de los pueblos, que tenga en cuenta el sentido global del problema y sus implicaciones económicas, financieras y sociales. La ausencia de este mecanismo favorece el sálvese quien pueda, donde pierden siempre los más débiles. Ya las naciones no pueden ayudarlo, digamos solucionarlo. ¿Por qué? Porque están las naciones fuertes que se aprovechan de las débiles. Entonces tiene que venir un organismo por encima de las naciones que resuelva las cosas. Pues un buen experimento es Europa. ¿En Europa quién gobierna? ¿En Europa hay democracia? No. En Europa ya se acabó la democracia. En Europa gobierna un organismo, la Comunidad Europea y todas estas cosas, que imponen sus normas a las naciones y los ciudadanos los tenemos que aceptar. ¿Quién eligió a estas gentes? Nadie. Bueno, a dedo de ciertas élites. Aquí en Europa ya está funcionando así, cada vez más. Esto tiene que ir al mundo entero. Santa Sede, la libertad de reunión y asociación pacífica es inviolable. Vaya, que la Santa Sede diga esto. ¿Por cuánto tiempo le parecerá bien esta cuestión? La misión de observador permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales intervino en Ginebra con motivo de la 50ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos. Es esencial proteger este derecho para promover la existencia de una sociedad pluralista en el que personas con diferentes opiniones o creencias puedan convivir pacíficamente, lo que ha hecho siempre el Vaticano, convivir pacíficamente con las personas que opinaban o creían diferente a ellos, ¿no? Sí, simplemente, bueno, los trataban simplemente intentaban hacer razonar a esta gente con el potro de tormento, quemándolos en la hoguera, haciendo las torturas más, bueno, inimaginables que el hombre pueda imaginar, así, de esta manera. ¿Qué pasará? Pues lo mismo. La libertad de reunión y asociación pacífica, como todos los derechos humanos fundamentales, es universal, inalienable e inviolable. Así lo afirmó la visión de observador permanente de la Santa Sede hasta las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra con motivo de la 50ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos. La Santa Sede poniendo una buena cara porque lo necesita. Tiene que recuperar el poder. En el diálogo interactivo con el relator especial sobre los derechos de la libertad de reunión y de asociación pacíficas que tuvo lugar este 28 de junio en Ginebra, la delegación del Vaticano partió del supuesto de que la libertad de reunión y de asociación pacíficas, junto con el derecho a la libertad de expresión, constituye un principio fundamental de toda sociedad democrática que funcione bien, porque facilita la expresión de opiniones que pueden o no ser compartidas por todos los miembros de una sociedad. En su naturaleza, en su, digamos, doctrina social, ¿la Iglesia es democrática? No. ¿Apoya la libertad de expresión? No. Por ende, la libertad de conciencia tampoco. Ya lo han dicho, hay bulas papales de que es una peste la libertad de conciencia. Pero bueno, vemos cómo hacen este engaño para ganarse a la gente. Universalidad de los derechos humanos. Por tanto, es indispensable proteger este derecho para promover la existencia de una sociedad pluralista en la que personas con opiniones o creencias diferentes puedan convivir pacíficamente.
En este contexto, la delegación vaticana subrayó que la libertad de reunión pacífica está indisolublemente ligada a la libertad de religión o de creencias y que se refuerzan mutuamente, son interdependientes y están interrelacionadas, ¿no? La libertad de reunión pacífica. ¿Qué pasaba cuando ellos tenían el poder con los que se reunían a leer la Biblia, a enseñar lo que realmente había enseñado Jesús? Tenían que estar escondidos y los masacraron de la peor manera. Pero parece que se han olvidado de esto. ¿Se han olvidado? Por supuesto que no. La universalidad de los derechos humanos es tal que se aplican a todos los seres humanos, sin excepción, en virtud de la dignidad universal de toda persona humana, como tal. Nadie tiene derecho a privar a otros de él, ya que ello sería contrario a su naturaleza intrínseca. Realmente esto da asco. Dan ganas de vomitar escuchar al papado diciendo esto y que no se les caiga la cara. Pero y no solo que no se les caiga la cara, sino que a nadie se le caiga la cara de escucharlo y que nadie levante la voz diciendo, pero ¿cómo pueden ser tan hipócritas? Han estado más de 1000 años pisoteando todas estas cosas que ahora dicen defender. ¿Porque han cambiado? Roma no cambia, solo han perdido el poder, nada más. Limitaciones en casos específicos. Sin embargo, la misión en Ginebra reiteró la importancia de imponer en casos específicos limitaciones al ejercicio de estos derechos, casos específicos, siempre que tales limitaciones cumplan con las obligaciones jurídicas internacionales al respecto. Claro, pues habrá que cambiar la ley y ya está. De hecho, todo derecho humano va acompañado de una serie de deberes y responsabilidades que deben ser respetados. En esta interacción de entre derechos y responsabilidades, las comunidades se forman y protegen como medio para perseguir el bien común. Hay un bien común, lo dictan ellos, y el que se salga de ese bien común, pues entrará en estos casos específicos. La advertencia del Papa. En este sentido, las palabras del Papa fueron recordadas en el primer mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, en el que reiteró la necesidad de una participación democrática y de la implicación de todos, lo que requiere considerables esfuerzos y perseverancia. Una forma de esta participación es el ejercicio del derecho a la libertad de reunión y de asociación. El Papa Francisco sostiene que dicha participación es indispensable para evitar que la democracia se atrofie y se convierta en una formalidad. Sin ella, la democracia corre el riesgo de perder su carácter representativo y volverse incorpórea, sin abordar las luchas diarias de las personas por la dignidad y la construcción de sus vidas. El tema es que a nivel mundial, ¿qué pasa? Que hay ciertas naciones donde los católicos, y obviamente no solo los católicos, pero los católicos no se pueden reunir en libertad, donde el catolicismo tampoco es bienvenido, donde tienen muchas limitaciones, donde ellos no pueden ir y caminar como si fuera su casa, que es lo que tanto quieren. ¿Se acuerdan cuando Juan Pablo II, cada vez que se bajaba de un avión, besaba el suelo? Bueno, lo reclamaba para sí. Eso es lo que hacía realmente. Entonces, ahora tienen que defender esta especie de libertad de reunión, de democracia, de libertad de expresión, de conciencia, para que ellos puedan campar a sus anchas en todas las naciones. Y cuando eso lo puedan hacer, pues saldrá la verdadera cara del papado. Ecumenismo interreligioso y más. El Papa, hay que promover el diálogo interreligioso para la paz. Vamos a leer ahí lo que está marcado en rojo. Una experiencia animada por el Espíritu Santo. Así se puede definir para el Papa Francisco la obra de María, más conocida como Movimiento de los Focolares. Reunido en la Sala Clementina del Palacio Apostólico con los participantes en la conferencia interreligiosa organizada por la asociación que hoy reúne a cristianos de muchas iglesias y comunidades cristianas, fieles de otras religiones y personas de convicciones no religiosas. El pontífice dirige en primer lugar su saludo a la presidenta Margaret Karram, nacida en Haifa, Israel, de familia palestina, y asegura oraciones por su tierra en la que viven dos pueblos que tanto sufren. A continuación, el Papa expresa su aprecio por el camino iniciado por Chiara Lubich, con personas de religiones no cristianas que comparten de la espiritualidad de la unidad, un camino revolucionario, subraya, que hace tanto bien a la Iglesia. Bueno, aquí vemos distintas religiones, distintas personas, pero ¿qué decía al principio? La obra de María.
¿quién aglutinará a todas las creencias en uno? ¿Quién preparará el camino del mundo para la aceptación del falso Mesías? Del mismo Satanás personificando a Jesús, como si fuera su segunda venida, María. Nos habla de los caminos abiertos del Espíritu Santo, la colaboración solidaria, más y más. Pero vemos que el ecumenismo va dando sus frutos y va imponiéndose a pasos agigantados. El Papa Francisco en Trieste, el programa oficial. Aquí vemos otra de, digamos, una visita del Papa Francisco en Italia. También más de todo esto, discursos, la unidad de Italia. Bueno, aquí vemos cómo el Papa Francisco sigue también en Italia. Ojo con Italia, que siempre ha habido mucho conflicto, nunca le fue fácil al papado la propia Italia. Recordemos que cuando asume el poder, la mayoría de estos pueblos arrianos que no aceptaban al papado estaban rodeando lo que era la Santa Sede. Y siempre había muchas digamos, cosas muy convulsas, de comunistas, de fascistas. Bueno. El Papa Francisco recibe en el Vaticano al líder de la iglesia en Armenia, una iglesia muy antigua e independiente, que es la iglesia armenia. Es una iglesia de las más antiguas que existen. Aquí está con el Católicos, que es como se titula el líder de la iglesia armenia. Y son estas iglesias orientales, como digo, muy antiguas, no es que pertenece a la iglesia ortodoxa, no, es independiente, pero que el papado va haciendo llevan tiempo, años haciendo, digamos, tejiendo esa telaraña para poder, digamos, bueno, llevarlas al terreno donde ellos quieren, para ponerlas bajo su paraguas. Lo está logrando con la ortodoxia griega, aquí vemos bien con la armenia, parecía que iba bien con la rusa, la más difícil, la que siempre es más alejada de Roma, y ya vemos lo que ha pasado, porque parecía que iba bien, pero la Iglesia Ortodoxa rusa, por una razón que por lo menos no hemos tenido conocimiento cuál fue la razón que haga que el patriarca Kirill se haya girado completamente, no sabemos qué fue, pero luego vino la guerra inmediatamente. ¿Quiénes harán primero? El Católicos. Bueno, seguimos. El Vaticano está abierto a reformular la infalibilidad papal, un dogma de 1870. Vaya, ¿están abiertos a qué? Reformular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Desandarán el camino? ¿Darán marcha atrás? ¿Dirán que el Papa no es infalible? Ya veremos algo, vamos a leer, porque veremos que es más una cuestión de lenguaje. Intentarán adaptar el lenguaje para que pasen, digamos, pueda calar mejor, entrar como ponerle aceite, ¿no?, al bisturí para que pueda entrar más fácil en las otras iglesias. Pero no pensemos que van a cambiar la infalibilidad papal. Es algo que la han estado buscando durante mucho tiempo, inclusive con oposición dentro del catolicismo. Hay hasta bulas papales que condenaban la infalibilidad papal. Bueno, lo hacían porque para disimular estos papas, era verdad porque lo pensaban. No creo que un papa realmente nunca haya estado en contra de esto, pero costó mucho inclusive internamente poder reformular, o poder formular, perdón, este dogma de 1870. Repensar el primado en sentido ecuménico. Una reflexión sobre el documento, el obispo de Roma, el papel del Papa, la sinodalidad y las demás iglesias. Por Andrea Tornielli. Es la historia de un camino común, de siglos de unidad, pero también de cismas, excomuniones recíprocas, divisiones y luchas determinadas más por la política que por las diferencias teológicas. Tras casi 2 milenios de historia cristiana, a pesar de viejas y nuevas crisis en el seno de las distintas confesiones, el camino ecuménico está dando pasos significativos. El documento sobre el obispo de Roma, que acaba de publicarse, atestigua cómo la voluntad y la apertura para discutir las formas de ejercicio del primado petrino manifestadas en 1995 por Juan Pablo II no han quedado en letra muerta.
Vemos que esto ya lleva años, ¿eh? El diálogo ha avanzado y el camino sinodal que vive la Iglesia Católica a todos los niveles forma parte de él. En efecto, los católicos están redescubriendo y profundizando la importancia de la sinodalidad como forma concreta de vivir la comunión de la Iglesia, una conciencia ya presente y experimentada por otras tradiciones cristianas. Al mismo tiempo, el papel del obispo de Roma y su primacía ya no son considerados por los demás cristianos solo como un obstáculo o un problema en el camino ecuménico. De hecho, la sinodalidad contempla siempre la presencia de un protos, de una primacía. Siempre tiene que haber alguien. Yo recuerdo leer ciertos teólogos católicos que hablaban aparentemente en contra de la doctrina o el dogma de la infalibilidad papal, pero defendían que tenía que haber alguien como un guardián de la fe, como era Pedro. Bueno, le ponían otros nombres simplemente. ¿Qué es lo que el Vaticano parece que quiere hacer? Adaptar el lenguaje para que sea mejor aceptado en las otras iglesias que, digamos, les rechina el tema de la infalibilidad papal. Ciertamente, para las demás iglesias sigue siendo inaceptable el primado petrino tal como lo han ejercido los papas en el segundo milenio y sobre todo tal como lo sancionó el Concilio Vaticano I. Pero también sobre esto el documento del Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos muestra pasos significativos. El trabajo en los diálogos ecuménicos ha sugerido, de hecho, distinguir el primado papal que ejerce la jurisdicción sobre la Iglesia latina u occidental, como les gusta llamarla a los orientales, del primado en la caridad de la Iglesia de Roma, primera sede, un primado de diaconía, es decir, de servicio y no de poder. Claro, siervo de siervos, como firma el Papa también. Simplemente él es el que está el último. Como dijo Jesús, el que quiera ser primero que se ponga por debajo de todos. Bueno, eso es lo que hace el Papa, o lo que hay que hacer porque algunos no lo han ejercido bien, pero la idea, la esencia del papado, del primado de Roma, según ellos, es simplemente servir. El Papa como el primer servidor de todos, sí. Pero lo peor es que hay gente que se lo va a creer. Un primado de unidad ejercido en la sinodalidad para buscar el consenso de todos los obispos. Existe, pues, o al menos podría existir, una forma de primado petrino aceptable para las demás iglesias. Tiene que haber un primado, pero tiene que ser aceptable. Es lo que hace algunos años el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, llamaba primacía ejercida con humildad y compasión, más que como una especie de imposición sobre el resto del colegio episcopal. Esto decía Bartolomé, el patriarca ecuménico de Constantinopla, el líder de la Iglesia Ortodoxa griega, ayudando al Vaticano a lograr su objetivo. Estos eran los que más se oponían al tema papal porque sabía lo que correspondía, sabía que era la primacía, la supremacía del Papa sobre el mundo entero. ¿A quién le interesa esto? Por eso esto no va a cambiar, porque ¿a quién le interesa? El Papa se sienta en el trono ¿de quién? La bestia. El trono de la bestia es el trono ¿de quién? El trono de Satanás. Por eso esto no va a cambiar, porque al que le interesa que sea así es a Satanás, porque Satanás un día tiene que ocupar este trono, y este trono tiene que estar por encima del mundo entero. Dice, como verdadero reflejo del amor crucificado del Señor, más que en términos de poder terreno, un modo concreto de caminar hacia la realización de aquel sueño expresado por el Papa Wojtyla hace casi 30 años. Y el que quiera saber esto, que vea lo presentado por el ministerio en estas últimas cultos sobre el tema de la Trinidad y la apostasía omega. Que vean esto, porque aquí se explica cómo ya la Iglesia Ortodoxa sabía lo que significaba todas estas cuestiones, todas estas doctrinas católicas, inclusive con respecto a la Trinidad, para imponer su trono por el mundo entero, porque es el trono de Satanás. Claro, no es que ellos dicen que es el trono de Satanás, simplemente de que el Papa se quiere gobernar al resto del mundo, lo que decían los católicos ortodoxos, y muchos lo siguen diciendo. Pero el patriarca Bartolomé ayudando al papado a lograr su objetivo. Simplemente se ha vendido, está engañado, o es hombre del catolicismo mismo. Pues bueno, ellos lo sabrán. Koch. El primado del Papa es de servicio y se ejerce de manera sinodal.
El cardenal prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos explica el documento ecuménico titulado El Obispo de Roma. El ministerio del sucesor de Pedro ya no es visto por las demás iglesias solo como un problema, sino como una oportunidad para una reflexión común sobre la naturaleza de la iglesia y su misión en el mundo. Bueno, aquí por eso van cambiando el relato, el lenguaje, y que esto simplemente es de servicio para un ecumenismo sano, en unidad, donde todos tengan su lugar, donde todos tengan su libertad, y el papado simplemente es el siervo de todos. Bueno. El primado debe ejercerse de forma sinodal, y la sinodalidad requiere el primado. Aquí hay una ecuación que no se puede romper. Se requiere sí o sí de este primado. Así resume el cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, uno de los puntos claves del documento ecuménico titulado El Obispo de Roma, publicado el jueves 13 de junio. Un texto que resume la evolución del diálogo ecuménico sobre el tema del primado y de la sinodalidad. Sí, el día 13 hacen este documento. ¿Para qué? Para imponer el papado en todas las iglesias. Eminencia, ¿podría explicar en primer lugar qué es este documento y cómo surgió y cuál es su finalidad? Este documento, titulado El Obispo de Roma, es un texto de estudio que ofrece una síntesis de los recientes desarrollos ecuménicos sobre el tema de la primacía y la sinodalidad. Su génesis se remonta a la invitación dirigida a todos los cristianos por San Juan Pablo II en Ut Unum Sint a encontrar evidentemente juntos las formas en las que el ministerio del obispo de Roma pueda realizar un servicio de amor reconocido por unos y otros. Esta invitación ha sido reiterada en varias ocasiones por el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. El documento resume una treintena de respuestas a esta invitación y una cincuentena de textos de diálogos ecuménicos sobre el tema. En 2020, el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos consideró el 25 aniversario de la encíclica Ut Unum Sint como una oportunidad para hacer un balance del tema. La convocatoria de un sínodo sobre la sinodalidad confirmó la relevancia de este proyecto como contribución a la dimensión ecuménica del proceso sinodal. Bueno, sí, este lenguaje, esta forma densa de hablar, porque aquí ya sería de hablar que tienen esta gente, y es tan serpentina, ¿no? Todo parece tan bueno, tan correcto, pero sabemos lo que hay en el fondo. ¿Qué metodología se ha utilizado para elaborar este documento? El documento es el resultado de un verdadero trabajo ecuménico y sinodal. En su realización participaron no solo los funcionarios, sino también los miembros y consultores del dicasterio, que lo discutieron en 2 asambleas plenarias. Se consultó a numerosos expertos católicos y estudiosos de diversas tradiciones cristianas, orientales y occidentales, en colaboración con el Instituto de Estudios Ecuménicos del Angelicum. Por último, el texto fue enviado a diversos dicasterios de la Curia Romana y a la Secretaría General del Sínodo. En total se tuvieron en cuenta más de 50 opiniones y aportaciones. Nuestro documento también tiene en cuenta las últimas intervenciones en el proceso sinodal. Bueno, aquí sigue hablando de este desarrollo. El tema es muy sencillo. Están viendo que hay un punto ahí de conflicto, una barrera que detiene el ecumenismo, que es la primacía de Pedro, como le llaman, la primacía del Papa por sobre todo, y bueno, hay que adaptarla, hay que cambiar un lenguaje, hay que, pintarla, disfrazarla un poquito para que cuele mejor. En la encíclica Ut Unum Sint de 1995, Juan Pablo II se dijo dispuesto a discutir las formas de ejercicio del primado del obispo de Roma. ¿Qué camino se ha recorrido en estas 3 décadas? Estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque como ahí había una traba, pues vamos a intentar a ver que cuele de una mejor manera. La cuestión del primado se ha debatido intensamente en casi todos los contextos ecuménicos en las últimas décadas. Nuestro documento expone los progresos realizados y destaca el hecho de que los diálogos teológicos y las respuestas a la encíclica dan testimonio de un nuevo y positivo espíritu ecuménico en la discusión. Este nuevo clima es indicativo de las buenas relaciones establecidas entre las comunidades cristianas, de esa fraternidad redescubierta.
de la que habla Ut Unum Sint. Puede decirse que los diálogos ecuménicos han demostrado ser el contexto apropiado para debatir este tema sensible, en una época en la que los resultados del compromiso ecuménico se consideran a menudo escasos e insignificantes. Los resultados de los diálogos teológicos demuestran el valor de su metodología, es decir, de la reflexión hecha evidentemente juntos. Sí, en un momento, recuerdo hace unos años, el problema era la justificación por la fe. Retocaron ciertas cosas, el catolicismo, para dejar exactamente lo mismo, que es salvación por fe y obras, y al final coló y los evangélicos dijeron, ven, los hemos convertido, piensan, creen ya lo mismo que nosotros. No, ustedes, evangélicos, están creyendo lo mismo que los católicos, por más que hablen de la sola fe y la sola gracia. Leyendo el documento, sorprende en primer lugar el creciente consenso registrado en los diversos diálogos ecuménicos sobre la necesidad del primado. Esto significa que, para las demás iglesias cristianas, el papel del obispo de Roma ya no se percibe solamente como un obstáculo para la unidad. En 1967, Pablo VI afirmaba que el Papa es sin duda el más grave obstáculo en el camino hacia el ecumenismo. Aquí ya lo veían, claro, este tema es muy fuerte. Y obviamente, y con toda razón, es imposible aceptar esta cuestión para un verdadero cristiano. Pero son muy astutos y los otros se van cada vez más alejando de la luz, negando las verdades y vamos a ver cómo todos van a caer, inclusive los adventistas también. Y hasta muchos disidentes, llamados adventistas disidentes, que ya están fuera y que denuncian la apostasía de la Iglesia, caerán también. Sin embargo, 50 años después, la lectura de los documentos del diálogo y de las respuestas a la Ut Unum Sint atestigua que la cuestión del primado para toda la Iglesia, y en particular del ministerio del obispo de Roma, ya no se percibe solo como un problema, sino más bien como una oportunidad para una reflexión sobre la naturaleza de la Iglesia y de su misión en el mundo. ¿Por qué vemos que Francisco hace ya años lleva diciendo, bueno, yo soy simplemente el obispo de Roma? Porque está tratando de adaptarse a esta cuestión. Además, en nuestro mundo globalizado, es indudable que crece el sentimiento de la necesidad de un ministerio de unidad a nivel universal. La cuestión que se plantea es ponerse de acuerdo sobre la manera de ejercer este ministerio, definido por Juan Pablo II como un servicio de amor. Sí, de amor al dinero y al poder. En los 2 milenios de historia de la Iglesia, ¿cómo ha cambiado el modo de ejercer el primado? ¿Y qué desarrollo podría haber para que este ejercicio sea aceptable también para otras iglesias que hoy no están en plena comunión con Roma? Ciertamente, el modo de ejercer el ministerio petrino ha evolucionado a lo largo del tiempo. Lo veíamos, 1870 es cuando se establece el dogma de la infalibilidad. Cada vez han ido a más. ¿Por qué? Repetimos, porque hay alguien por encima de los papas que es el que le interesa, el dueño del trono, Satanás. En función de las circunstancias históricas y de los nuevos desafíos. Sin embargo, para muchos diálogos teológicos, los principios y modelos de comunión honrados en el primer milenio siguen siendo paradigmáticos para una futura restauración de la plena comunión. Algunos criterios del primer milenio han sido identificados como puntos de referencia y fuentes de inspiración para el ejercicio de un ministerio de unidad universalmente reconocido. Sí, ellos quieren decir que se basan en la Iglesia apostólica del primer milenio, pues es completamente y absolutamente falso para cualquiera que tenga un mínimo conocimiento bíblico e histórico. Aunque el primer milenio es decisivo, bueno, aquí hablan del primer milenio, no del primer siglo, pero hablan, digamos, cuando ellos, por ejemplo, hablan de la primacía de Pedro, ¿a qué se remontan? A las palabras de Jesús, tú eres la piedra. Muchos diálogos reconocen que no debe ser idealizado ni simplemente recreado, porque los desarrollos del segundo milenio no pueden ser ignorados, y también porque un primado a nivel universal debe responder a los desafíos contemporáneos. En cualquier caso, un renovado ejercicio del primado debe ser modelado en definitiva sobre el servicio, sobre la diaconía. Autoridad y servicio están estrechamente relacionados, sí, de manera bíblica es verdad, pero lo que hacen ellos es servicio ¿a qué? ¿Servicio a quién? ¿A quién sirven? ¿Sirven a Dios? ¿Sirven al pueblo? ¿A quién sirven? ¿A los propósitos de qué autoridad? Pues a la que es
digamos, la dueña, la propietaria del trono donde se sientan, y que es el trono del dragón. ¿Es posible hipotizar para el futuro una forma compartida de ejercicio del primado petrino sobre toda la cristiandad, separada de la jurisdicción del Papa sobre la Iglesia latina? En efecto, algunos diálogos ecuménicos sugieren una distinción más clara entre las diferentes responsabilidades del obispo de Roma, en particular entre lo que podría llamarse el ministerio patriarcal del Papa dentro de la Iglesia occidental o latina, un título que ahora acaba de resucitar el Papa Francisco, el patriarca de Occidente de la Iglesia occidental. Era un viejo título católico que quedó en desuso y a veces lo quitan, lo vuelven a poner, así como hacen con creencias, que el limbo, que ahora lo creemos, que ahora no lo creemos. Bueno, como el Papa es infalible, Dios va adaptando hasta el cielo según sus caprichos. Y su servicio primacial de unidad en la comunión de todas las iglesias, tanto de Occidente como de Oriente. Además, destacan la necesidad de distinguir el papel patriarcal y primacial del obispo de Roma de su función como jefe de Estado. El énfasis en el ejercicio del ministerio del Papa en su iglesia particular, la diócesis de Roma, que el Papa Francisco ha subrayado particularmente, contribuye a evidenciar su ministerio episcopal que comparte con sus hermanos obispos. Bueno, ¿será diferente lo que mande el Papa sobre los católicos que sobre los otros? Bueno, al final mandará sobre todos. Engañarán a las otras iglesias, se saldrán con la suya y el papado logrará su objetivo. Por un corto tiempo, pero lo logrará, porque Dios se lo va a permitir. Este documento se publica mientras la Iglesia Católica está viviendo un camino sinodal centrado precisamente en el tema de la sinodalidad. ¿Qué relación hay entre sinodalidad y primado? La mayoría de las respuestas y documentos de diálogo coinciden claramente en la recíproca interdependencia entre primado y sinodalidad en todos los niveles de la Iglesia, local, regional e incluso a nivel universal. En consecuencia, el primado debe ejercerse de manera sinodal y la sinodalidad requiere el primado. Sobre todos estos aspectos, nuestro dicasterio ha organizado también conferencias tituladas Listening to the East y Listening to the West, escuchando al este y escuchando al oeste, escuchar al oriente y escuchar al occidente, poniéndonos a la escucha las diferentes tradiciones cristianas con respecto a la sinodalidad y al primado como contribución al proceso sinodal. Sí, hablan de esta fórmula que una cosa va con la otra, pero no explican realmente nada. Un paso decisivo en relación con el primado fue la dogmatización de la infalibilidad del obispo de Roma cuando habla ex cátedra y su poder jurisdiccional sobre la Iglesia. ¿Puede decirnos si y cómo es posible una nueva lectura y comprensión del Concilio Vaticano I a la luz del Vaticano II y de los pasos dados en el camino ecuménico? Ciertamente algunos diálogos se han esforzado por interpretar el Concilio Vaticano I a la luz de su contexto histórico, de su objetivo y de su recepción, dado que sus definiciones dogmáticas estaban profundamente condicionadas por las circunstancias históricas. Sugieren que la Iglesia Católica busque nuevas expresiones y vocabulario fieles a la intención original. La intención es la misma, simplemente un nuevo vocabulario, un nuevo lenguaje, integrándolos en una eclesiología de comunión y adaptándolos al contexto cultural y ecuménico actual. Se habla pues de una recepción e incluso de una reformulación de las enseñanzas del Vaticano I. ¿Cuáles son los próximos pasos para continuar la reflexión común de las iglesias sobre el primado? Este estudio concluye con una breve propuesta de la Asamblea Plenaria del Dicasterio, titulada Hacia un ejercicio del primado en el siglo XXI, que identifica las sugerencias más significativas propuestas por las diversas respuestas y diálogos para un renovado ejercicio del ministerio de unidad del Obispo de Roma. Nuestro dicasterio desea compartir esta propuesta, junto con el documento de estudio, con las diversas comuniones cristianas, solicitando sus reflexiones al respecto. Esperamos así proseguir la discusión, evidentemente juntos, para un ejercicio del ministerio de la unidad del Obispo de Roma, reconocido por unos y por otros. Reconocido por unos y por otros. ¿Vemos el peligro de despreciar la profecía? ¿Vemos lo que terminará pasando para los que desprecien, para los que rechacen, para los que aparten su oído a escuchar no solo la ley, sino también la profecía? Pues aceptarán todos estos engaños del Papa y por ende de Satanás y terminarán adorando al Papa
y luego a Satanás creyendo que es el mismo Señor Jesucristo, y estarán perdidos. Francisco a los luteranos: todos somos peregrinos de la esperanza. Bueno, lo de los luteranos ya es para romper a llorar. El Papa recibió en audiencia a una delegación de la Federación Luterana Mundial. En su discurso hizo referencia al próximo jubileo y al aniversario del Concilio de Nicea. Jesucristo es el corazón del ecumenismo. Bueno, en realidad es el Papa. El recuerdo al teólogo ortodoxo Ioannis Cisoulas, fallecido en 2023. La esperanza es el hilo que teje el discurso del Papa Francisco, dirigido esta mañana 20 de junio a la delegación de la Federación Luterana Mundial, FLM, recibida en audiencia en el Palacio Apostólico. Encabezaban el grupo el nuevo presidente, el obispo Henrik Stubhaer, elegido en 2023, y la secretaria general, la reverenda Anne Burghardt, recientemente del 13 al 18 de junio. Del 13 al 18, sí, muy bien, 18 es 6 más 6 más 6. La FLM celebró su consejo en Chavannes, a las afueras de Ginebra, Suiza, sobre el tema Abunden en la esperanza, tomado de un pasaje del apóstol Pablo, Romanos 15:3. La misión ecuménica es dar testimonio de Cristo. El mismo pasaje, que el Dios de la esperanza los colme de todo gozo y paz en su fe hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo, es citado por el Papa, que califica el encuentro de esta mañana de importante gesto de fraternidad y subraya los numerosos signos de esperanza que se perfilan en 2025. El primero es el inminente Año Santo, cuyo lema reza precisamente Peregrinos de la Esperanza. El segundo es el 1700 aniversario del primer concilio de Nicea, celebrado en el 325 a instancias del emperador Constantino, y que definió la divinidad de Cristo consustancial al Padre. Perdón, vamos a hacer una aclaración y una corrección, y lo digo especialmente para todos los antitrinitarios que empiezan a chillar cuando se oye esta cuestión, porque si no tienen que aceptar que están creyendo la doctrina católica. No se definió la divinidad de Cristo, se rechazó la divinidad de Cristo, se rechazó la eternidad de Cristo. Se lo definió a Cristo como nacido del Padre antes de los siglos. Nacido del Padre, engendrado y nacido. Y luego al Espíritu Santo algo similar, procedente del Padre también, y de Cristo según los católicos. Pero en un momento solo existía el Padre. Entonces aquí no hay divinidad alguna. Esto es un Dios pagano, un semidios. A Cristo se lo puso como semidios en el Concilio de Nicea. Por más que mientan y digan que se afirmó la divinidad de Cristo, por más que digan que Cristo es eterno, lo niegan en la misma doctrina. Y esto mucha gente tendría que tener claro. Los protestantes, que dicen que aceptan el Concilio de Nicea, pero entonces tienen que rechazar de que las tres personas de la deidad son eternas. Y los adventistas, que ya están aceptando el Concilio de Nicea, porque ya no se enteran de lo que realmente pasó. Y luego todos esos grupos llamados antitrinitarios, que siguen repitiendo como loros mentiras y engaños que el mismo catolicismo les ha hecho creer. Sí, que los pioneros creían en esto erradamente. Sí, muy bien, pero rechazaron esta creencia, la cambiaron y aceptaron la verdadera y plena divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. Y ahora se está volviendo a viejos errores católicos. Jesucristo es el corazón del ecumenismo. Él es la misericordia divina encarnada y nuestra misión ecuménica es dar testimonio de ello. Vuelvo a repetir, el Papa es el corazón del ecumenismo y, si más se quiere, Satanás. Cristo, único mediador. Francisco se detiene a continuación en la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, firmada el 31 de octubre de 1999, comentamos de esto, en Augsburgo, y menciona un punto de fuerte valor ecuménico. Luteranos y católicos han formulado como objetivo común el de confesar en cada cosa a Cristo, el único en quien puede poner toda la confianza, ya que es el único mediador por el que Dios, en el Espíritu Santo, hace donación de sí mismo y derrama sus dones, que todo lo renuevan. El único mediador. Y después hablas de vírgenes, de sacerdotes, de papas, de santos y de no sé cuántas cosas más. Pero con esto, con esto
Bueno, ya tienen ahí rendidos a los luteranos, a los protestantes, mentiras y más mentiras y más mentiras. Y cuando se den cuenta, cuando mucha gente se dé cuenta que están perdidos, que han sido engañados, será tarde. Podrán acusar a sus ministros, podrán despedazarlos, matarlos ahí, durante las plagas, por supuesto, pero ya será tarde, estarán perdidos, porque no han querido escuchar a los verdaderos siervos de Dios, porque no han querido escuchar la palabra de Dios como tal. Habrán rechazado el mensaje y las advertencias sobre que están siendo engañados, y le habrán ido por el camino fácil de unidad, de amor, de paz y seguridad, y luego será tarde. Reconciliación y esperanza. También este documento, recuerda Francisco, celebrará un importante aniversario el próximo año, el 25º, y esto es otro signo de esperanza en nuestra historia de reconciliación. Conservémosla en la memoria como algo siempre vivo, que el 25 aniversario se celebre en nuestras comunidades como una fiesta de esperanza. Diálogo de la verdad y de la caridad, invitando a rezar con confianza como peregrinos de la esperanza. El pontífice subrayó que nuestro origen espiritual común es un solo bautismo para el perdón de los pecados. ¡Vaya! ¿Un solo bautismo? Pero bueno, ¿qué estamos viendo cada vez en más iglesias? ¿Qué hacen los luteranos? ¿Qué hacen hasta ya los adventistas bautizando niños? Pues parece que ese va a ser el un solo bautismo. Terminarán negando la inmersión y aceptarán echarle una gotita de agua en la frente y ya está. Un solo bautismo. ¡Qué cara el del pontífice! Pero qué fácil que están engañando a los protestantes especialmente. ¡Qué vergüenza el protestantismo! Que el Dios de la esperanza esté con nosotros y siga acompañando con su bendición nuestro diálogo de verdad y caridad. La memoria de Ioannis Sisioulas. En este camino, añade Francisco, es bonito recordar las palabras del obispo y teólogo ortodoxo Ioannis Sisioulas, metropolitano mayor de Pérgamo, sí, donde la profecía dice ahí donde Satanás tiene su trono. Bueno, en su tiempo fue así, ¿no? Patriarcado de Constantinopla, que contribuyó a la redacción de la encíclica Laudato Si y falleció en 2023. El Papa le llama pionero del ecumenismo. Pionero del ecumenismo. Esto lo ha hecho muy bien el Papa, como queriendo poner o aparentar que en realidad el ecumenismo nació de grupos ortodoxos y ellos les ha parecido muy bien. Pues sabemos quién ha iniciado el ecumenismo. Y sabemos cómo todo eso cambió en gran manera con el Concilio Vaticano II, declarando que todas las religiones tienen luz de Dios. Cuando ya, digamos, sus intentos de llegar a Jerusalén, quizás más rápido, más fácil, a través de cierto grupo, cierta persona con un bigotito muy cortito, muy pequeñito y muy famoso en Alemania, líder del partido nazi, cuando eso fracasó, pues quizás tuvieron ya que ir cambiando y ya no les quedaba otra manera que aceptar plenamente un ecumenismo. Y ahí vino el Concilio Vaticano II. Y cita alguna de sus palabras, decía, debemos caminar juntos, rezar juntos y hacer la caridad juntos. Al final de la audiencia, el Papa invitó a los presentes a rezar juntos el Padre Nuestro, cada uno en su propia lengua. ¿Qué hacen? Rezan. Y todos contentos. Los protestantes inclusive ya no oran, rezan. ¿Acaso no se enseña a rezar en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Pues miren qué hacen con esas famosas 40 madrugadas con Jesús, enseñar a rezar. El Papa musulmanes, cada creyente debe ser libre de proponer su propia religión, nunca imponer. Claro, es algo que jamás ha hecho el Vaticano, imponer su religión. Aquí vemos, bueno, más y más y más el ecumenismo y todos visitando al Papa. El Papa quisiera viajar a Nicea con Bartolomé para el 1700 aniversario del concilio. Bueno, veremos si la salud se lo permite, si sigue todavía ocupando la silla papal, y si es así, seguramente estará. Es un hecho más que importante para todo lo que representa el ecumenismo. Es un viaje que desea hacer de corazón, desde que lo invitó su amado hermano, el patriarca Bartolomé. Nicea, lugar del primer concilio ecuménico del que en 2025 se cumplen 1700 años.
El Papa Francisco comparte este deseo personal en la audiencia de este 28 de junio con la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, recibida en el Vaticano en el marco del tradicional intercambio por las fiestas de los santos patrones de la Iglesia de Roma, los apóstoles Pedro y Pablo. Una delegación de la Santa Sede se desplazará al Fanar el 30 de noviembre para la fiesta de San Andrés. Es el gran, digamos, patrono o el gran patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Andrés, el hermano de Pedro, es decir, Pedro y Pablo, la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. El aniversario del primer concilio ecuménico. Entre el agradecimiento y el afecto hacia Bartolomé, el estímulo para avanzar en un diálogo común que no implica ningún riesgo para la integridad de la fe, un llamamiento a Tierra Santa herida por la violencia y la memoria del fallecido teólogo Sisoulas. Al final de su discurso, el Papa Francisco recuerda el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea. Espero que el recuerdo de este acontecimiento tan importante pueda aumentar en todos los creyentes en Cristo Señor, en Cristo Señor, el deseo de dar juntos testimonios de la fe y el anhelo de una mayor comunión. Eso es lo que van, comunión, ecumenismo. En particular, el Papa Francisco manifiesta su alegría porque el Patriarcado Ecuménico y el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos haya comenzado a reflexionar sobre cómo conmemorar juntos este aniversario. Empezar a reflexionar cómo hacerlo de manera conjunta. Yo, añade espontáneamente, tengo el deseo de ir y agradezco a su santidad Bartolomé por invitarme a celebrarlo cerca del lugar donde se reunió el concilio. Es un viaje que quiero hacer desde el fondo de mi corazón. Y no lo dudo. Pues veremos, porque ya se acerca el 2025 y es un año crucial para el tema del ecumenismo. Recuerdo en una de noticias presentada hace muchísimos años, cuando Víctor lo hacía, obviamente, que se habló de que el plan del Vaticano para el ecumenismo con la Iglesia Ortodoxa era 2025. ¿Por qué? Concilio de Nicea. Superar las disputas, bueno. Libertad religiosa, una nueva plataforma mundial para la libertad religiosa. Así lo han solicitado los participantes en la conferencia Religious Freedom, libertad religiosa, y desarrollo humano integral organizada ayer, miércoles 5 de junio, por la Soberana Orden de Malta para explorar marcos y estrategias innovadoras que promuevan políticas y compromisos inclusivos en el ámbito religioso. Libertad religiosa y desarrollo humano integral, una nueva plataforma global. Este es el título de la conferencia celebrada el 5 de junio en Roma, organizada por la Soberana Orden de Malta ante la Santa Sede, el Consejo Asesor del Freedom and Prosperity Center del Atlantic Council de Estados Unidos y la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma en la sede de la Orden de Malta en la colina del Aventino, una de las famosas colinas de Roma, en donde se asienta Roma, las 7 colinas. Sí, la Orden de Malta, esta orden con esa disputa histórica, milenial, con los jesuitas, pero que los jesuitas la van sometiendo. Esta orden donde pertenecen todas las casas reales de Europa, pero vemos cómo especialmente con un papa jesuita esta orden va siendo sometida. ¿Qué pasó cuando se disolvió la orden jesuita, por ejemplo? La mayoría de los bienes pasaron a la Orden de Malta. Bueno, una disputa histórica. Dos órdenes surgidas prácticamente en épocas de las cruzadas. Uno dirá, no, los jesuitas no, mucho después. Ya, ¿quiénes son los jesuitas? Sucesores de los templarios, verdaderos sucesores del corazón templario, aparte de todas las logias masónicas que han ido por ahí, pero hay un corazón, una orden templaria que se conservó, católica, y aquí tenemos a los jesuitas. Libertad religiosa y desarrollo humano integral, una nueva plataforma global. Este es el título de la conferencia celebrada el 5 de junio en Roma, organizada por la Soberana Orden de Malta ante la Santa Sede, el Consejo Asesor del Freedom and Prosperity Center del Atlantic Council de Estados Unidos y la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma en la sede de la Orden de Malta en la colina del Aventino. Perdón, ya lo había leído, ¿no? Sí. También participaron el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin y el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario vaticano para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales. El objetivo
del acto es analizar posibles marcos y estrategias para promover políticas inclusivas y compromisos en el ámbito religioso. El embajador de la Orden de Malta ante la Santa Sede, Antonio Zanardi Landi, dio la bienvenida a los invitados y subrayó la necesidad de hablar de un tema importante y a menudo incomprendido. En declaraciones a Vatican News afirmó que la conferencia se celebraba en un momento dramático de guerra en todo el mundo y representa un acontecimiento único en su género. La reunión comenzó con una mesa redonda en la que se analizó la crisis mundial de la libertad religiosa a través del prisma del desarrollo humano integral. Sí, esta crisis mundial que va a más, Y recordemos algo, no digo que se tenga que volver a repetir, pero todos vimos hace un par de días que pasó un acontecimiento impresionante, que cambia el mundo, este atentado a Donald Trump. Se hablaba mucho en recuerdo a un último atentado que hubo un presidente republicano que tampoco se acabó con la vida y luego ganó las elecciones, en el año 81, que era ¿a quién? A Ronald Reagan. Pero ¿qué pasó muy poquito tiempo después de que atentaron contra Ronald Reagan? ¿Atentaron contra quién? Contra el Papa Juan Pablo II. Bueno, yo no digo que esto se tenga que repetir, pero ya veremos. Millones de personas en el mundo sufren violaciones de la libertad religiosa, sí, y más que van a sufrir cuando el Papa recupere el poder. Mucho, el artículo es largo, siempre es todo muy interesante, pero claro, leer todo es demasiado. El Papa Francisco aconseja a los, directrices, ¿no? Vamos a ver ciertas directrices del Papa Francisco. El Papa Francisco aconseja a los sacerdotes que la homilía no dure más de 8 minutos, para que la gente no se duerma, casi ya un TikTok. En la audiencia general de este miércoles 12 de junio, el Papa Francisco aconsejó a los sacerdotes impartir homilías que no duren más de 8 minutos. 8 minutos, ¿qué se puede decir en 8 minutos? Sí, a veces hay cosas, muy bien, algunos recordarán la verdad en 2 minutos, un punto doctrinal, pero un sermón, una predicación de solo 8 minutos, ¿cuánto se puede profundizar? Y que contengan un pensamiento, un sentimiento y una idea. Claro, ir de distintos textos por la Biblia, versículo acá, versículo allá, imposible. Para que puedan trasladar la palabra de Dios del libro a la vida. Continuando con su ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo y la esposa, resaltó que la Sagrada Escritura es un testimonio autorizado e inspirado por Dios y por el Espíritu Santo, lo que se traduce en la inspiración divina de la Biblia. Pero, ¿qué pesa más? ¿La tradición o la Biblia? Santo Tomás Moro, sí, dicen que es un mártir. Bueno, ¿un mártir de quién? ¿De Dios? El que hizo ejecutar también a William Tyndale, allá en Inglaterra, desarrolló esta cuestión. ¿Qué pesa más? ¿Quién tiene más autoridad? ¿La Iglesia o la Biblia? Es decir, ¿la tradición o la Biblia? Pues llegó a la conclusión que la tradición, que la Iglesia. Y hablan aquí de la autoridad de la palabra de Dios, pero luego la pisotean a más no poder. Este poder que intentará cambiar, pensará cambiar los tiempos y la ley. El Espíritu Santo que inspiró las Escrituras es también el que las explica y las hace eternamente vivas y activas, remarcó a continuación. ¿Alguien podría decir que esto es mentira? No, es verdad, pero ¿qué hacen ellos? La muerte y la resurrección de Cristo es el faro que ilumina nuestra vida. En esta línea afirmó que en ocasiones un pasaje de la Escritura que hemos leído muchas veces sin ninguna emoción particular, sentimientos, emoción, a esto está apuntando, Un día lo leamos en un clima de fe y de oración y de repente ese texto se ilumina, nos habla, arroja luz sobre un problema que vivimos, aclare la voluntad de Dios para nosotros en una situación determinada. ¿Sí? Pero al final, ¿quién dice? ¿Quién interpreta? Por más que digan lo que digan. El Papa junto con el Magisterio. Es decir, el Papa y un grupito de obispos que lo rodean. ¿A qué se debe este cambio? Si no a una iluminación del Espíritu Santo, preguntó el Santo Padre. Por ello, aseguró que las palabras de la Escritura, bajo la acción del Espíritu, se vuelven luminosas. Esto está apuntado en gran manera a los protestantes. La Iglesia, explicó el Papa Francisco, se nutre de la lectura espiritual de la Sagrada Escritura, es decir, de la lectura realizada bajo la guía del Espíritu Santo que la inspiró. Necesitan, sí o sí, a los protestantes, necesitan a Estados Unidos como su brazo armados, ellos como cabeza y Estados Unidos como su brazo derecho.
lo necesitan. En su centro, como un faro que lo ilumina todo, está el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo, que cumple el plan de salvación, realiza todas las figuras proféticas, desvela todos los misterios ocultos y ofrece la verdadera clave de lectura de toda la Biblia. La muerte y la resurrección de Cristo es el faro que ilumina toda la Biblia. También ilumina nuestra vida, resaltó. Un evangelio de bolsillo, el consejo del Papa Francisco para la lectura espiritual. Asimismo, remarcó que la Iglesia, la esposa de Cristo, es la intérprete autorizada del texto de la Escritura inspirada, la mediadora de su auténtica proclamación, dado que la Iglesia está dotada del Espíritu Santo. Por esto es inspiradora e interpretadora, es columna y fundamento de la verdad. ¿Qué dice? Dado que la Iglesia está dotada del Espíritu Santo, por esto es inspiradora e interpretadora, es columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad es palabra de Dios. Pero luego, ¿qué hacen ellos con esto de la Iglesia? Entonces, todo lo que dijo antes lo pisa y aquí pone lo que realmente son. Por eso nunca nos tenemos que quedar con la etiqueta, con la fachada, con la portada. Tenemos que ir atrás, porque ellos ponen una flecha al principio del camino que parece que va bien, pero luego la van girando y al final contradicen todo lo que aparentemente han enseñado primeramente, que sí es muy bíblico. La Iglesia es la que inspira y la que interpreta, el Papa y el Magisterio. Así que, todo dicho. El Papa Francisco recordó que el deber de la Iglesia es ayudar a los fieles y a quienes buscan la verdad a interpretar correctamente los textos bíblicos. Ayudar a los fieles, a quienes buscan la verdad. Bueno, uno puede decir, es cierto, esto es lo que debe hacer una iglesia, un pastor, por supuesto, pero ya sabemos la doctrina de los católicos. Más tarde señaló que una forma de realizar la lectura espiritual de la palabra de Dios es la práctica de la lectio divina. Y aquí vamos, que consiste en dedicar un momento del día a la lectura personal y meditada de un pasaje de la Escritura. Todo muy bien, pero esta es la dirección espiritual a que ellos van. Tienes que seguir las directrices que marca, tienes que leerlo, la Biblia, bajo la óptica del Papa. ¿Qué decía? Por ejemplo, ¿qué enseñaba San Ignacio de Loyola en sus famosas disciplina espiritual, en sus prácticas espirituales, que son tan extendidas dentro del catolicismo, como se hacen retiros donde la gente se les enseñan las prácticas espirituales, las disciplinas espirituales de San Ignacio de Loyola y más allá? Hasta Madame Blavatsky hablaba de las prácticas espirituales de San Ignacio de Loyola. Por ejemplo, te enseñan a ponerte, a imaginarte en la piel del Papa, a ponerte en el lugar del Papa. Es decir, tienes que mirar como si fueras el Papa. Es decir, el Papa es el que te guía, el Papa es el que te inspira, el Papa es el que te explica, el que interpreta la Biblia. El Papa es el mediador, el Papa es el que te lleva a Dios. Esto es muy importante, todos los días, tomar un tiempo para escuchar y otro tiempo para meditar, leer un pasaje de la Escritura. Y por esto os pido, tened siempre un evangelio de bolsillo y llevarlo en el bolso, en los bolsillos. Y así cuando estéis de viaje o un poco libres, lo cogéis y leéis algo. Esto está muy bien y es verdad, y lo hemos hablado. Es verdad que ahora ya con el móvil ya difícilmente uno lleve el evangelio de bolsillo, porque llevas el móvil en el bolsillo y tienes no solo el Nuevo Testamento, unos pasajes, tienes todo. Esto es muy importante para la vida, haceros con un evangelio de bolsillo y durante el día leedlo. 1, 2 veces cuando suceda, aconsejó el Santo Padre. Pensemos que en una de las apariciones, luego ya justo cuando fue el comienzo de la Iglesia Adventista, hubo una aparición, si no recuerdo es La Salette, en Francia, hace mucho tiempo, en los años 1850, donde la Virgen decía que había que leer la Biblia. De pronto había que leer la Biblia. Pero recordemos, el Papa, al final, la Iglesia Católica es la que interpreta. Y a esto están yendo tantos y tantos protestantes, incluidos adventistas. La homilía no debe durar más de 8 minutos. A continuación, el Papa Francisco posó su mirada sobre la lectura espiritual de las Escrituras por excelencia, que es la que se realiza en la Santa Misa, es decir, la homilía. Para que la homilía ayude a trasladar la palabra de Dios del libro a la vida, aconsejó especialmente a los sacerdotes que hablan tanto y tantas veces no se entiende de qué cosa hablan.
Sí, es verdad, porque ellos leen primero un par de versículos y ya está. Es decir, en general, en la misa leen 4 versículos, 2 del Antiguo, 2 del Nuevo, y ya está. Y luego empiezan a parlotear. Y es verdad, pero ¿qué es lo que él dice? Mire, empiecen a predicar lo que está en la palabra de Dios, comparen texto con texto. No, hablen 8 minutos, no más, y ya está. A realizar una homilía breve y concreta, de este modo para que los fieles no se queden dormidos. El Papa Francisco pidió que las homilías no duren más de 8 minutos y afirmó que éstas deben contener un pensamiento, un sentimiento y una idea. También es real que hoy la mente parece de las personas, por cuestión quizás genética ya de 6.000 años de pecado, pero también por la costumbre de las redes sociales, cada vez cuesta más concentrar. Antes la gente podía estar mucho tiempo concentrada escuchando una predicación. Ahora, con todas las imágenes que se puedan poner, con PowerPoints, la gente se queda dormida cada vez más. Es decir, la mente ya es lamentable lo que está pasando en nuestras mentes, pero eso también somos responsables en gran medida de fortalecer o debilitar nuestra capacidad de concentración. Somos responsables también, podemos ejercitar nuestra capacidad de concentración para que no nos pase que no podamos durar más de 5 minutos escuchando algo. La homilía no debe durar más de 8 minutos, porque después de ese tiempo se pierde la atención y la gente se duerme, se queda dormida, con razón. ¿Recuerdan cuando íbamos al colegio, o los que van al colegio, que las clases duraban digamos, entre módulo y módulo, duraban 1 hora y media? Porque es lo que se cree que puede durar. Y a veces esa hora y media estaba en 45 minutos y 45 minutos. Porque es lo que la mente puede. Después de eso ya es más difícil, es verdad. Pero ahora ya no hablamos ya de 1 hora y media. ¿Qué va? Esto ya sería increíble. No hablamos de 45 minutos, que sería una predicación hasta normal, corta, y ya está. No, 8 minutos. Una homilía debe ser así. Esto se lo quiero decir a los sacerdotes que hablan tantas veces y no se entiende de qué cosa hablan. Homilía breve, un pensamiento, un sentimiento y una cosa de acción de cómo hacer. No más de 8 minutos, porque la homilía debe ayudar a trasladar la palabra de Dios del libro a la vida, enfatizó. Asimismo, reiteró que en las palabras de Dios que escuchamos cada día en la misa o en la liturgia de las horas, siempre hay una que está destinada especialmente a nosotros, a alguna cosa que toca el corazón. Si la cogemos en nuestro corazón, puede iluminar nuestra jornada y animar nuestra oración. Se trata de no dejar que caiga en saco roto, añadió. Por último, animó a los fieles a ser constantes con la lectura de la Biblia, la que permite acercarnos al Espíritu Santo. Pero ya sabemos, luego de esto, en realidad, nada de nada. Que el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras y ahora brota de ellas, nos ayude a captar este amor de Dios en las situaciones concretas de nuestra vida, concluyó. El Papa sabe que con esto engaña a muchos, especialmente protestantes, y sabe que los católicos en el fondo no le van a hacer caso. Al término de sus catequesis, durante el saludo a los fieles de lengua italiana, el Santo Padre pidió, como de costumbre, por el fin de las guerras en el mundo, especialmente en la martirizada Ucrania, Palestina, Israel y Myanmar. Bueno, no hace falta decir quién está por detrás de todo esto. Recemos por la paz, hoy se necesita paz. La guerra siempre, desde el primer día, es una derrota. Por eso el catolicismo ha hecho tantas guerras. Que el Señor nos dé la fuerza para luchar siempre por la paz, exhortó el Papa Francisco. De imperio a imperio. Pues aquí tenemos al Papa hablando. Francisco lamenta el comportamiento de sus predecesores en la Roma de los papas. Sí, habla de ciertos papas que utilizaron mal el poder, bueno, que lo lamenta mucho. Aquí está el que quiere ver un poco esto. Habla de reírse de Dios, la lección magistral del Papa sobre la risa y el oficio del comediante. Sí, fueron muchos cómicos, comediantes, y él habla de, claro, suena eso, reírse de Dios. Ya, ¿cómo suena? Otra cosa es, sí, que uno puede ver que a Dios obviamente no le desagrada el humor, no, hay cierto humor que está muy bien, porque el humor también es creación de Dios, pero claro, ya la primera frase, reírse de Dios. Bueno, él sí que se ríe de Dios y mucho más. Se puede reír también de Dios, por supuesto, aquí lo vemos con Whoopi Goldberg, está, sí, actriz, cómica, presentadora, tan involucrada políticamente, especialmente con la cuestión progresista del Partido Demócrata, pero furibunda
furiosa, fanática, digamos ya por decirlo así, progresista en Estados Unidos, de estas que tanto hacen, o de estas personas que tanto están haciendo por esta fractura social del país. Por supuesto, y esto no es blasfemia. Uno puede reírse igual que uno juega y bromea con las personas a las que quiere. La tradición sapiensal y literaria judía es en esto. Es maestra en esto. Se puede hacer, pero sin ofender los sentimientos religiosos de los creyentes, especialmente de los pobres. Y tanto esto de los pobres y de los pobres y de los pobres. Bueno, para concluir vamos como siempre a esta cita de Ellen White, luego después de una conferencia larga, de mucha lectura, pero es que el Vaticano es así. Esto está en el conflicto de los siglos. Vamos a ver esta cita, quizás muchos las conozcan, pero nunca está de más recordarla. Dice: muchos, aun entre los que no favorecen al romanismo, se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimientos y la libertad siempre mayor en materia de religión impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. Se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver un estado de cosas semejante en nuestros tiempos de luces. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la Santa Palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que las pervierten o las rechazan. Esta cita es tremenda, porque dice sí, que mucha gente igual que no se considera católica, que hasta tienen prejuicios y hasta miran con desconfianza el romanismo, no se dan cuenta del peligro. Piensan que, bueno, todas esas cosas que pasaron en la Edad Media, terribles, eran cuestiones de la época y nada más, pero que ahora imposible. Ahora con tanta luz, imposible que vuelva la tiranía. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en los medios de comunicación, en la política? ¿Cómo se están empezando a pisotear este marco jurídico, esta supremacía de la ley? Todo lo que nos ha, todos los fundamentos de nuestra libertad y de nuestra luz en ciencia, en artes, en religión, todos los avances de la sociedad se están pisoteando y volviendo a una tiranía. Pero además, si se pervierte esta luz o se rechaza esta luz, ¿qué es lo que está pasando? Que dice que las tinieblas serán, ¿qué? Entonces las tinieblas serán acordes a la luz rechazada, serán proporcionales a la luz que se ha rechazado. Con lo cual sí, se nos ha dado mucha luz a esta sociedad, a este mundo. Pero si se rechaza o se pervierte, y es lo que cada vez pasa en mayor medida, pues las tinieblas serán proporcionales. Las tinieblas serán mayores que las de épocas antiguas, que parece que por la ley de la evolución jamás volverán. Pues sí. Y esto es lo que gente religiosos de iglesias no se dan cuenta, pero inclusive ateos del mundo que miran lo que hace el Papa y hasta les parece bien, que miran el lenguaje, simplemente las palabras y no ven el espíritu que hay atrás, pues piensa que bueno, que todo ha cambiado, esto no volverá, claro que no volverá la Inquisición, no volverá estas tiranías, esta oscuridad. Ahora hasta nos quieren reinterpretar o reescribir la historia del medioevo, que ni siquiera fue oscura, que fue maravillosa. Pues el papado está ganando terreno con los cristianos, con los paganos, con los ateos y con todo lo que haga falta. Solo un pequeño grupo permanecerá. Solo los que se afirmen realmente en toda la luz que está dando podrán prevalecer en esta época que se está viniendo y en esta supremacía papal que se nos viene encima. Pues, sin más palabras ya, muchas gracias a todos, que Dios los bendiga mucho y Maranata 2031.